congregación, también a los que siguen la transmisión a través del Facebook. Aprovechamos para agradecerle a Karina porque tuvimos problemas técnicos de la transmisión habitual, pero al menos a través del teléfono, para que los que están en su casa puedan seguir también y participar en la celebración. Esperemos que no se corte, eso no depende de nosotros. Vamos a rezar en la misa de hoy por una intención especial a la Virgen de Lourdes, intención por Eduardo, pedimos por la salud de Valentina, Adela, Juan Carlos, Silvina y todos los enfermos, por el eterno descanso de Enrique, Silvia, Lautaro, Sara, Alina, Germán, Cecilia, Aurora, María y Antonio Misia, Sara, José, Miguel Arcidiácono, Arminda Fox y todos nuestros difuntos. Y también en este domingo, por iniciativa del Papa Francisco, se celebra la primera jornada mundial por los abuelos y adultos mayores, así que vamos a hacer una oración especial por todos los que tienen esa hermosa tarea en la vida, recordando, como dice el Papa, que son los que guardan las raíces, custodian la memoria y también transmiten la fe a las nuevas generaciones, pidiéndole entonces su bendición particular. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, que Dios los llene de alegría y de paz en la fe y que el Espíritu Santo esté constantemente con ustedes. Dispongamos ahora nuestro corazón, reconociéndonos pecadores en la presencia de Dios, invocando confiadamente su misericordia. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, protector de los que esperan en ti, fuera de quien nada tiene valor ni santidad, acrecienta sobre nosotros tu misericordia, para que bajo tu guía providente usemos los bienes pasajeros de tal modo que ya desde ahora podamos adherirnos a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días llegó un hombre de Baal-Salibá trayendo pan de los primeros frutos para el profeta Eliseo, 20 panes de cebada y grano recién cortado, en una alforja. Eliseo dijo:
dáselo a la gente para que coman. Pero su servidor respondió: ¿cómo voy a servir esto a 100 personas? Dáselo a la gente para que coman, replicó él, porque así habla el Señor: comerá y sobrará. El servidor se lo sirvió, todos comieron y sobró, conforme a la palabra del Señor. Palabra de Dios. Abres tu mano, Señor, y nos colmas con tus bienes. Abres tu mano, Señor, y nos colmas con tus bienes. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan, que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Abres tu mano, Señor, y nos colmas con tus bienes. Tus ojos de todos esperan en ti, y tú le das la comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de favores a todos los vivientes. Abres tu mano, Señor, y nos colmas con tus bienes. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus acciones. Está cerca de aquellos que le invocan y de aquellos que le invocan de verdad. Abre tu mano, Señor, y nos colmas con tus bienes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, yo, que estoy preso por el Señor, los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido. Con mucha humildad, mansedumbre y paciencia, sopórtense mutuamente por amor. Traten de conservar la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como hay una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados, de acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, lo penetra todo y está en todos. Palabra de Dios. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús atravesó el mar de Galilea llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud al ver los signos que hacía sanando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: háganlo sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos 5.000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados.
Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra del Señor. A partir de este domingo, como habíamos mencionado ya el domingo pasado, la liturgia nos va a presentar durante 5 domingos el capítulo 6, casi completo, del Evangelio de San Juan, en el momento que continúa la lectura que veníamos haciendo durante estos domingos anteriores. El domingo pasado veíamos a Jesús que se conmovía ante la gente que andaba como ovejas sin pastor y estuvo enseñándoles largo rato, pero esa multitud que lo seguía va a empezar a tener hambre, y en la lectura de Marcos vendría el mismo episodio que la liturgia nos hace leer hoy desde San Juan, que es este episodio de la multiplicación de los panes. Un milagro muy presente en la conciencia de los primeros cristianos, porque es el único milagro que está relatado en los 4 evangelios, y hay 2 de los evangelios que tienen 2 milagros de multiplicación, o sea, 6 veces, más allá del dato técnico diríamos, que aparece relatado este episodio, mostrando la importancia que los primeros cristianos le dieron a esta experiencia del Dios que quiere alimentar a su pueblo. En el relato de la multiplicación, la liturgia nos hace ver la lectura de Juan, porque a continuación y a partir de este episodio, que va a convertirse en la explicación de San Juan en un signo que anuncia otra cosa, Jesús se va a detener en los domingos que siguen en una hermosa catequesis llamada el discurso del pan de vida. Es una linda catequesis sobre la presencia y la persona de Jesús como alimento fundamental de la vida, que concluye en el don de la Eucaristía. Por eso el relato está escrito con muchas realidades que expresan la experiencia de la Eucaristía en la Iglesia. Hay muchos signos que cuando uno lee este relato enseguida nos retrotraen al episodio de la institución de la Eucaristía. Y más allá de que se trate en este episodio de una celebración eucarística, para los primeros cristianos siempre la multiplicación de los panes fue un gran signo del milagro eucarístico, de ese don abundante de Dios que quiere alimentar a su pueblo, saciándolo con su presencia y desbordando en ese don que nos quiere ofrecer. A lo largo de estos domingos, en el estilo en que escribe San Juan, vamos a ir leyendo y repitiendo quizás algunas ideas, porque la manera de escribir de San Juan es ir volviendo sobre algunas ideas como en una espiral, pero ascendiendo cada vez más en la profundidad de la contemplación del misterio de Dios. Cada vez que vuelve sobre algo, va a agregar algún aspecto más profundo, y por eso nos quiere hacer como ir gustando paso a paso lo que significa este don maravilloso de la Eucaristía como pan de vida para la vida del mundo, y vamos a ir descubriéndolo domingo a domingo hasta ver después cuál es la reacción de la gente y de los discípulos frente a este anuncio sorprendente que quiere hacer Jesús, que nos hace pensar también nuestra reacción frente al don eucarístico en nuestra vida cristiana. Pero la tentación es adelantarse y enseguida querer hablar de la Eucaristía. Y sin embargo, la pedagogía de Jesús en estos textos nos va a hacer ir como gustando de a poco, y vale la pena detenerse en el texto de cada domingo. Si bien
también tenemos la feliz coincidencia de que uno de los domingos de estos 5 vamos a tener la alegría de celebrar la solemnidad de la Asunción de María, pero no interrumpe esta lógica de la reflexión igualmente, centrándonos sobre todo en el milagro de la multiplicación de los panes. Queremos ver la abundancia del don que Dios quiere darnos en la vida, alimentándonos en todas las formas de hambre que se pueden dar en nuestra existencia, y contando también con la tarea de la Iglesia para darle de comer a tantas multitudes necesitadas de ese sustento de vida fundamental, que atraviesa distintos niveles, porque aparece el primer nivel más básico, pero tan necesario, del alimento material. Una realidad muy cruda, muy desafiante y muy difícil en el mundo de hoy. No solo en la Argentina, donde el nivel de pobreza ya sabemos en qué niveles está desde hace tantísimo tiempo y en un crecimiento triste, sino también en este flagelo del mundo que es, como ha dicho muchas veces el Papa Francisco, casi o tanto más terrible que la propia pandemia, porque es una pandemia anterior que se sigue prolongando, tanta gente que muere de hambre literalmente. Aquí tenemos en este episodio primero la sensibilidad de Jesús, que quiere atender las necesidades puntuales de la gente y le va a pedir a la Iglesia que se haga cargo, denles de comer. Nos dice también a cada uno de nosotros. De hecho, en la misión cotidiana de la vida de la Iglesia, darle de comer a los necesitados es una parte fundamental y cotidiana de su misión, asumiendo una tarea que va de la mano el anuncio del Evangelio y la promoción de la dignidad humana. Cuántos esfuerzos y servicios que la Iglesia tiene para ayudar al hambre de los más pobres, para atender a los más marginados, a los más enfermos, al estilo de Jesús. Pero ayudando también a descubrir otras realidades en las que se expresa el hambre que hay en el corazón humano. Hay una situación inmediata que hay que atender porque es escandalosa que exista, y cuando muchas veces los gobiernos en todo el mundo, que es tarea primordial, no se ocupan, y nosotros desde el mandato de la caridad de Jesús lo asumimos de un modo integral. Anunciar el Evangelio y enseñar la palabra va siempre de la mano de atender esas necesidades básicas. Por eso hay que discernir que hay muchos tipos de hambre, que no son solo el del alimento concreto, que hay que atender, insisto, porque es una deuda fundamental para la dignidad de muchos. Pero junto a esa realidad hay otras que también son dolorosas. El hambre de salud, de cultura, de vivienda, de atención, de cariño, de cercanía, de presencia. Y podríamos hacer una lista enumerando tantas realidades que expresan cómo el corazón del hombre necesita ser alimentado en esas realidades fundamentales para darle sustento y dignidad a la vida. Y ahí es donde también el testimonio del cristiano tiene que hacerse presente, porque desde la contemplación del misterio de la Eucaristía, que va a ser la meta de esta reflexión, se comprende el desafío de hacerse cargo de las realidades cotidianas. No están desconectadas, sino todo lo contrario. El Papa Benedicto, cuando escribió hace unos años aquel primer documento, Dios es amor, Deus Caritas Est, que fue tan importante y sigue siéndolo para nosotros, decía que la mística de la Eucaristía, la espiritualidad de lo que queremos celebrar, comporta siempre un compromiso social, un compromiso de solidaridad con los más pobres. Lo decía también el Catecismo de la Iglesia anteriormente, pero refuerza esta idea. Una expresión concreta de nuestra vivencia de la Eucaristía es darles de comer a quien tiene hambre de tantas realidades que hacen a una vida más digna a los ojos de Dios,
procurando que tengan los medios que se necesitan. Por eso, en este contexto, el Señor dice, denles de comer con lo que hay. Y es muy interesante aquí en el contraste, la sobreabundancia de lo que Dios hace, porque todos comen hasta saciarse y quedan 12 canastas, un número simbólico que implica plenitud y que hace referencia a las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles, columnas de la Iglesia. O sea, lo que sobra designa la tarea de la Iglesia de continuar en el tiempo lo que hace Jesús. Esa sobreabundancia de los dones de Dios para la vida, de los que tenemos que ser conscientes cotidianamente, si nos ponemos a pensar cuánto Dios nos da de su gracia en lo cotidiano de la vida y a través de los sacramentos y de las experiencias de la Iglesia. Y muchas veces no somos conscientes del valor de eso que tenemos, que Dios nos ofrece. Ese contraste de la sobreabundancia del don se expresa con 5 panes de cebada y 2 pescados, dice. Andrés dice, acá hay un niño que tiene esto, pero podríamos decir, ¿qué es esto poco para tanto? Y sin embargo, Dios cuenta con eso para multiplicar su don. Y esto es también un indicador muy profundo para nuestra vida como cristianos. Poner a disposición de Dios los 5 panes y 2 peces de nuestra vida, con la conciencia de haber sido bendecidos por Dios, para que Dios lo utilice en beneficio de muchos otros y se produzca la multiplicación de la caridad. Y es bueno detenernos a pensar cuáles son hoy en mi vida concreta esos 5 panes y 2 peces que Dios ha puesto en mi vida y que yo puedo ofrecerlos o guardarlos. Esa es la gran tensión de la vida, vivir encerrado en los propios intereses o pensar en que lo que tenemos es para darlo, para entregarlo en el servicio de los demás. Pueden ser recursos materiales, pero también pueden ser tiempo, puede ser servicio, puede ser presencias, pueden ser ayudas concretas a través de los dones que Dios nos ha dado en la vida, que son expresión de una pobreza, de una limitación, pero que puestos en Dios son capaces de multiplicarse. Decía el Papa Francisco, si esos pocos dones que tenemos nosotros cotidianamente los ponemos en presencia de Dios, es como puede aumentar el amor, la paz, la justicia y la solidaridad en la convivencia cotidiana. A veces nos paralizamos pensando, ¿qué puedo hacer yo ante tantas demandas y ante tantas realidades difíciles? Y Dios me dice con humildad, poner los 5 panes y los 2 peces, confiando en el poder del amor providente de Dios, en el poder infinito de su misericordia que quiere atender las necesidades de toda la humanidad, pero contando con nuestra respuesta, como expresión también de que valoramos que Jesucristo sea el sustento y el alimento fundamental de nuestra propia vida. Por eso hoy pensamos cuáles son esos dones, esos 5 panes y 2 peces, para ponerlos al servicio de Dios. Decía alguien y me pareció una sugerencia muy buena, cada día cuando uno se levanta puede empezar el día como loco y seguirlo en este ritmo vertiginoso, o detenerse a pensar en el regalo que Dios me hace y entonces poner a disposición de Dios los dones que tengo y decirle, lo que soy y lo que tengo te lo ofrezco, aún con sus límites, aún con sus errores, y puestos en el corazón de Dios, Dios seguramente lo va a utilizar para multiplicar su presencia y su amor en la vida de tantos, aunque nosotros no lo veamos, pero nuestra actitud será poner siempre a disposición de Dios lo que hemos recibido para que este milagro de la multiplicación se siga realizando y sea expresión también del deseo de Dios de saciar tantos hambres presentes en el corazón de tantos. Pidámosle entonces hoy, en este primer escalón de nuestro acceso al misterio de la comunión con el pan de la vida, que seamos conscientes de la abundancia del amor de Dios en la vida
y de la necesaria disponibilidad y generosidad frente a lo que hemos recibido para que Dios lo multiplique en beneficio de los demás. Que así sea para todos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. Acepta, Padre, estos dones recibidos de tu generosidad y por la acción poderosa de tu gracia, haz que estos sagrados misterios santifiquen nuestra vida presente y nos conduzcan a los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, que nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Tu familia, reunida a la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándole gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Víctor Manuel, sus auxiliares Alberto y Jorge, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente por quienes queremos ofrecer esta misa, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra de Lourdes, su esposo San José, los apóstoles, San Francisco Solano y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté con ustedes.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para quienes no pueden recibir a Jesús sacramentado en este momento, por participar a través de la transmisión, que tan no van a poder recibirlo, hacer ahora la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva por Jesucristo nuestro Señor. Si bien lo voy a reiterar el próximo fin de semana, ya vamos avisando que a partir del martes 3 de agosto vamos a cambiar el horario de las misas un poquito más tarde ya. Va a ser de martes a domingo 6:30 en vez de 5:30. Una hora más tarde, y las 2 misas del domingo a la mañana. También se va a prolongar un poquito el horario de secretaría, ¿no? Va a ser de 4 a 7, como antes. Martes y viernes de 4 a 7, los miércoles de 10 a 12. Cuando se retome la actividad con el colegio, así que cambiamos ese horario. Y yo en vez de estar a las 4 voy a estar a las 5, porque así estoy en el colegio hasta esa hora. Así vamos retomando un poco el funcionamiento lo más habitual que se pueda dentro del contexto. Lo voy a reiterar el próximo fin de semana y vamos a publicarlo en distintos medios. Como dije, les recomiendo que lean el mensaje del Papa para la jornada de mañana. Se instituyó porque el lunes es San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús. Entonces, ha querido establecer este día, que es la primera jornada por los abuelos y adultos mayores. Es una reflexión breve pero muy rica, que vale la pena leerla. La pueden buscar por internet, mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de los Abuelos, y ahí sale, para que la aprovechen y que tengan un feliz día a todos los que son abuelos. Si digo a todos los adultos mayores, alguno va a decir por qué también me incorporó. No sé desde qué edad es, porque la otra vez dije que eran 60 y me dijeron que no. Así que los que así se sientan, que tengan un feliz y bendecido día también entonces. Hemos celebrado la Eucaristía, nos vamos en paz. Buen domingo y buena semana entonces. ¿No di la bendición? Ay, qué mal estoy, ¿vieron? Necesito vacaciones, yo no las tengo, pero necesito. El Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los acompañe siempre. Ahora sí, vayamos en paz.